Cordial saludos, estimados profesores. Mi nombre es Juan David Acosta Rengifo. En esta ocasión le voy a explicar un tema relacionado con la inducción electromagnética. Para abordar este tema de la inducción electromagnética, debemos primero comprender dos conceptos fundamentales. ¿Qué es la inducción? ¿Qué es el electromagnetismo? Para comenzar entonces podremos decir que la inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. El electromagnetismo explica la relación existente entre electricidad y magnetismo. Entonces la inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. En estos temas han existido grandes personajes de la historia. En el siglo XIX, ellos han logrado dar con unas leyes y unas teorías que han sido fundamentales para comprender el tema del electromagnetismo actualmente, y lo cual ha generado una cantidad de beneficios a partir de los experimentos y tratados y leyes que estos grandes personajes de la historia han logrado entregar a la humanidad. Entonces estamos hablando de Michael Faraday, de 1791 a 1867, y de Joseph Henry, 1816 a 1887. Las experiencias de estos personajes coinciden. Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos iniciaron independientemente una serie de investigaciones al respecto, llegando ambos en 1831 a conclusiones muy similares. Los campos magnéticos bajo ciertas condiciones son capaces de generar corrientes eléctricas y por lo tanto campos eléctricos. Esto es fundamental y esto revolucionó el mundo de las ciencias físicas y provocó más adelante todo el vertiginoso y desarrollo tecnológico que conocemos hoy en día. Entonces estos podríamos decir que son los padres de estos temas del electromagnetismo. Faraday como Henry buscaban detectar corrientes y necesitaban por lo tanto un aparato capaz de detectar el paso de corriente por un circuito. Para simplificar, utilizaremos una espira corriente y un galvanómetro intercalado en la misma. Entonces, aquí podemos analizar mediante este ejemplo o este ejercicio un poco la temática del electromagnetismo, que está fundamentada pues en las leyes de Faraday, como lo vimos anteriormente. Cuando situamos un imán en las proximidades de la espira, el galvanómetro no detecta el paso de la corriente, ¿sí? Como lo vemos aquí. La mera presencia de un campo magnético no induce ninguna corriente en el circuito. Podríamos pensar que el imán utilizado no es suficiente potente, sin embargo, al sustituirlo y colocar otro de mayor potencia, el resultado sigue el mismo. Es necesario, por tanto, entonces, hacer un esfuerzo en el galvanómetro para conseguir resultados. Entonces, veamos ahora qué ocurre al mover el imán, ¿sí? Entonces, al mover el imán, resulta que el galvanómetro señala el paso y manteniendo movimientos proporcionales al movimiento que está generando o que se está haciendo con el imán. Esto fue importante, ¿sí? Es decir, la conclusión es que si colocamos el imán en una corriente, esto no produce nada, pero si sometemos el imán a movimiento, esto sí produce cambios importantes y esto sí produce energía eléctrica. Entonces, en vez
del imán podemos utilizar el campo magnético que crea una corriente. Al sustituir el imán por un circuito por el que circula corriente, al mover cualquiera de los dos circuitos, el galvanómetro señala el paso de corriente. Si no se mueve un circuito respecto al otro, no se generan corrientes, como lo acabo de indicar. Entonces, esta imagen nos explica claramente este proceso. Si somos cuidadosos con las observaciones, podemos comprobar que hay un caso en que se genera corriente sin que haya movimiento relativo entre el campo magnético y la espira, ¿sí?, que lo detecta. Ello ocurre durante el intervalo de tiempo muy corto al conectar o desconectar el circuito que genera el campo. ¿Sí? Entonces, a este proceso, a las corrientes que se generan en nuestro circuito experimental y que detecta el galvanómetro, se le denomina corrientes inducidas. Y el conjunto de los fenómenos que hemos analizado es el fenómeno de la inducción. Entonces, esto es bien importante poderlo comprender debido a los conceptos que se explicaron al principio de esta exposición. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo. Si colocamos una tercera bobina solenoide junto a la bobina B, sin que exista, o sea, desde aquí este proceso, este es el que se está explicando en el texto, sin que exista entre ambas ningún tipo de conexión ni física ni eléctrica, y conectemos al circuito de esta última un galvanómetro, observamos que cuando movemos el imán por el interior de la A, que es la aguja del galvanómetro, se moverá indicando por las espiras fluye corriente eléctrica provocada. Entonces aquí volvemos al mismo ejemplo anterior, donde la sola puesta del imán en medio de una corriente eléctrica no genera un campo eléctrico. Es necesario que el imán se mueva. Entonces esto nos va a nosotros a generar digamos, unas conclusiones importantes para el desarrollo de tecnologías y aplicar estos conceptos y estas leyes a la creación de aparatos eléctricos, ¿sí? Entonces todo esto es fundamentalmente, más adelante van a venir la relación entre la electricidad y las ondas. Entonces todo esto nos va a producir avances tecnológicos importantes como los conocemos hoy en día. Entonces, para ir concluyendo, digamos, el tema de la inducción electromagnética se basa mucho en la ley o las experiencias de Faraday y Henry. Entonces, las experiencias en las que tenemos un circuito móvil, un campo magnético fijo, podrían explicarse como consecuencia de la ley de Lorentz. Recuerda, cuando una carga se mueve en un campo magnético, está sometida a una fuerza. Esa es una primera conclusión. El mérito de Faraday y Henry consistió en apreciar que el hecho común a todas las experiencias en que aparecen corrientes inducidas es que existe una variación del flujo magnético a través del circuito en el que aparecen dichas corrientes. Entonces se podría afirmar que la inducción electromagnética se funda en estos principios que vamos a mencionar. Toda variación de flujo que atraviesa un circuito cerrado produce en este una corriente inducida. La corriente inducida es una corriente instantánea, pues solo dura mientras dura la variación del flujo. Entonces la intensidad de la corriente aumenta cuando se mueve el imán o la espira más rápidamente. Es decir, cuando el flujo cambia de manera brusca. Las leyes de Faraday y de Lenz en este tema de la inducción electromagnética se rige por dos leyes fundamentales. La ley de Faraday, que nos da el valor de la corriente inducida, y la ley de Lenz, que nos da el sentido de dicha corriente. Para caracterizar la corriente inducida, utilizaremos la fuerza electromotriz, que se define como el trabajo que debemos realizar por unidad de carga para que circule corriente por el circuito. Y su unidad en el sistema internacional es el volt. Entonces estos datos es muy importante comprenderlos, conocerlos, para poder tener una mirada amplia de los conceptos que estamos tratando en este tema.
También aquí nos muestra las ecuaciones que utiliza la ley de Faraday para abordar el tema del electromagnetismo. Entonces podemos definir una fuerza electromotriz media como el cociente entre la variación del flujo magnético y el tiempo transcurrido en dicha variación. Esto es lo que nos está indicando esta ecuación. Y aquí la podemos resumir en esta ecuación de aquí abajo. Aquí se presentan como las anotaciones del significado de cada uno de estas anotaciones. Entonces aquí nos explica la ley de Lenz y lo principal es que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Entonces aquí la ley de Lenz nos complementa un poco más la ley de Faraday. Entonces todo esto relacionado con la corriente inducida, que se explica mediante el proceso que ya hemos explicado en detalle con el galvanómetro y el imán. Entonces, ¿cómo se aplican estos conceptos o este tema de la inducción electromagnética en la vida real? Pues podemos ver muchas aplicaciones. Sin embargo, aquí pues voy a explicar unas como muy comunes que se pueden encontrar incluso actualmente. Entre ellas tenemos el alternador, que consiste en una espira plana que gira a velocidad angular constante en el seno de un campo magnético uniforme, creado por imanes permanentes. Los extremos de la espira están conectados a dos anillos que giran solidariamente con esta. Un circuito externo se acopla a los anillos mediante dos escobillas. Entonces este texto nos está explicando cómo funciona un alternador que se utiliza en industrias, fábricas, en represas incluso, ¿sí? Estos hacen parte de máquinas grandes. Por ejemplo, los transformadores, que ya sabemos que se utilizan para el manejo de la energía, transformar la energía. Entonces, se aplica estos conceptos en muchos campos de la vida, ¿sí? En muchos temas, digamos, industriales, energéticos, para aparatos eléctricos también y electrónicos. Entonces podemos mirar, por ejemplo, en este capítulo podemos mirar cómo funcionan los transformadores y cuáles son, digamos, las fórmulas o ecuaciones que los rigen, ¿sí? Entonces es importante ir abordando este tema e ir concluyéndolo. Aquí podemos mirar las características de un transformador elemental constituido por un núcleo de hierro, ¿sí? Entonces todo esto nos va explicando el concepto de la inducción electromagnética. Para concluir, entonces, que se utiliza en muchos campos de la vida, en especial se utiliza en los procesos de transformación de energía, en la producción también de energía. Aquí podemos ver unas plantas nucleares incluso. Todo esto ha evolucionado a tal medida que el mundo se ha convertido digamos, como en un espacio donde convivimos con distintos campos electromagnéticos. Entonces esto nos da, esta imagen nos da una idea de cómo ahorita estamos viviendo un desarrollo vertiginoso por la evolución de estos conceptos que han servido para el avance tecnológico. Por ejemplo, de ahí se deriva todo el tema de las ondas.
todo el tema, por ejemplo, del Wi-Fi, ¿sí? Todo el tema de todo lo, digamos, se está reemplazando todo el cableado que existía, ahorita ya todo es inalámbrico. Entonces todo esto se fundamenta en estos principios que hemos tratado en este tema. ¿Listo? Entonces eso es todo. Muchas gracias.